Muy bien, entonces, nuestro último axioma para caracterizar al conjunto R de los números reales dice que todo conjunto acotado superiormente posee supremo. Y dijimos que también se puede expresar de esta forma, que todo conjunto acotado inferiormente posee ínfimo. ¿Sí? Y ha quedado como tarea que ustedes prueben la equivalencia entre esos dos axiomas. Muy bien, entonces, chicos, vamos a probar un primer resultado. Primer teorema que tenemos en el libro es el teorema 3. Y este teorema se conoce como la propiedad arquimediana. Arquimediana o arquimedeana, ¿ya? He visto escrito de las dos formas, así que no hay problema. A ver, ¿qué dice la propiedad arquimediana? Dice, primero, tres partes. Primero, dice que el conjunto n de los números naturales, conjunto n, que como ya vimos hace un ratito, es un subconjunto de R, ¿de acuerdo? Este conjunto no es acotado superiormente. Muy bien. Segundo, la segunda parte del teorema dice que el ínfimo de este conjunto, primero vamos a definir, dado el conjunto, vamos a llamarlo X, formado por todos los números de la forma 1 sobre n, tal que n es un número natural, ¿cierto? Así que ese conjunto está formado por 1, un medio, un tercio, un quinto. Ese conjunto, entonces, dado ese conjunto, entonces el ínfimo de este conjunto, el ínfimo de X, es igual a 0. ¿De acuerdo? Y tercero, dados un par de números reales positivos, dados A y B reales positivos, o sea, mayores que 0, entonces existe un número natural n tal que n por a sea mayor que b. Listo, ya está. Muy bien, entonces vamos a demostrar estas tres partes del teorema. Demostración. Muy bien, en la primera queremos probar que el conjunto n no es acotado superiormente. Listo, entonces, primera parte. Vamos a hacerlo por contradicción. Así que vamos a suponer que este conjunto sí sea acotado superiormente. Entonces, supongamos lo contrario. Supongamos que n es acotado superiormente. Entonces, por el axioma del supremo, ¿qué dice el axioma del supremo? El axioma del supremo dice que todo conjunto acotado superiormente posee supremo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, chicos, me acabo de dar cuenta que... Ah, sí, pensé que no había escrito esta condición. Todo subconjunto de los reales acotado superiormente posee supremo. Entonces, como n es un subconjunto de los reales, entonces por el axioma del supremo, por el axioma del supremo, o el axioma de completitud, como quieran llamarlo, es lo mismo, por el axioma del supremo, entonces existirá, vamos a darle un nombre, vamos a llamarlo C igual al supremo de los naturales. Estoy suponiendo que este supremo, estoy suponiendo que n es acotado superiormente y por lo tanto ese supremo existe. Y no solamente existe, sino que el supremo de n será un número real. ¿De acuerdo? Listo.
Muy bien. Entonces, qué dice la definición? La definición de supremo dice lo siguiente. Primero dice que como es el supremo, entonces tiene que ser la menor de las cotas superiores. Entonces, para comenzar, n tiene que ser menor o igual que c para todo n natural. ¿Cierto? Es decir, c es una cota superior de n. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer un dibujo, que es la derecha. Y ahora vamos a vamos a colocar aquí la segunda parte, ¿ya? La segunda parte de la definición de supremo. Entonces yo estoy suponiendo que hay un supremo, a ese supremo lo he llamado C. Entonces imagínense que aquí está C, ¿de acuerdo? C. ¿Qué cosa es C? Es el supremo de los naturales. O sea que cualquier número natural se va a encontrar a la izquierda de C, ¿de acuerdo? Entonces todos los números naturales están a la izquierda, cualquier n natural a la izquierda. Entonces voy a considerar un número que esté a la izquierda de C, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como C es la menor de las cotas superiores, si yo considero por aquí un número tipo C-1, C-1 ya no será cota superior, ¿de acuerdo? Entonces decimos así, como C-1 es menor que C, chicos, ¿qué dice la definición? ¿Ah? ¿Se acuerdan que la segunda condición de la definición del supremo la escribimos de tres formas distintas? Entonces, como esta C es la menor de las cotas superiores, significa que entre este número C-1 y C, aquí adentro yo voy a encontrar un número natural, ¿de acuerdo? O sea, voy a encontrar un elemento de mi conjunto, que en este caso es n. Porque si aquí adentro no hubiese un número natural, entonces todos los naturales estarían a la izquierda de C-1. Entonces C-1 sería una cota superior, pero menor que C. Y eso es absurdo, porque C, al ser el supremo, es la menor de las cotas superiores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la definición? Dice que si C-1 es menor que C, y además, como C es el supremo de los naturales, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a existirá un número natural, vamos a llamarlo n-0, un n-0 natural, tal que ese n-0 se va a encontrar entre C-1 y C. ¿De acuerdo? Entonces, ese n-0 va a estar aquí. Digamos acá. N-0. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, si ustedes toman, por ejemplo, esto de acá, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que C va a ser menor que n-0 más 1. ¿Cierto? Listo. Pero como n-0 es un número natural, como n-0 es un número natural, entonces n-0 más 1 también es un número natural. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos encontrado aquí un número natural que es más grande que el supremo de los naturales, ¿cierto? Entonces, esto es absurdo. Como n-0 es natural, entonces n-0 es un natural tal que c es menor que n-0 más 1, lo cual es absurdo, ¿no? Lo cual es absurdo. ¿Por qué? Porque c es el supremo, pues c es el supremo de los naturales. Ahí está. ¿Y de dónde viene este absurdo? Este absurdo viene de haber supuesto que el conjunto n es acotado superiormente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este conjunto n no puede ser acotado superiormente. Y entonces está probado. Por lo tanto, C no es acotado superiormente. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún paso que no se haya entendido? Todo claro. Listo. Entonces, vamos a probar ahora la segunda condición. Creo que lo voy a hacer en la siguiente página para que me alcance. A ver, yo estoy queriendo probar que este conjunto n, perdón, este conjunto x tiene ínfimo igual a 0. ¿De acuerdo? El ínfimo de x tiene que ser igual a 0. Entonces, miren, a ver, voy a anotar aquí. Este conjunto de x me dice el enunciado del teorema que este conjunto de x está formado por todos los números de la forma 1 sobre n
tal que n está variando en los naturales. O sea que este conjunto X está formado si n vale 1, si n vale 2, si n vale 3, si n vale 4, n y así. Infinidad de elementos. Tantos elementos como números naturales existen. ¿De acuerdo? Además nos damos cuenta que conforme n va aumentando, 1 sobre n se va haciendo cada vez menor, pero siempre positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, quiero probar que el ínfimo es igual a 0. A ver, notamos lo siguiente. Lo primero que notamos, que el conjunto X es acotado inferiormente. ¿Están de acuerdo o no? Es acotado inferiormente. ¿Cuál sería, chicos, una cota inferior de X? Aquí está X. ¿Cuál sería una cota inferior de X? En realidad, hay un montón. Ustedes pueden elegir ahí la que quieran. ¿Ya? Por ejemplo, una cota inferior de X podría ser el 0. ¿De acuerdo? Podría ser cualquier número negativo. ¿Sí? Así que este conjunto es acotado inferiormente. Como este conjunto es acotado inferiormente, entonces, por el axioma del supremo, este conjunto tiene ínfimo. ¿De acuerdo? Profe, pero el axioma del supremo no era con supremo, pero hemos dicho que estos son equivalentes. ¿De acuerdo? Que todo conjunto acotado superiormente posea supremo o que todo conjunto acotado inferiormente posea ínfimo son equivalentes. Este segundo se conoce como el axioma del ínfimo también. ¿Ya? Así que puedo utilizar cualquiera de los dos porque ustedes van a probar que son equivalentes. Entonces, notamos que X es acotado inferiormente. Luego, por el axioma del supremo, el conjunto X posee ínfimo. X posee ínfimo. Muy bien. Entonces, vamos a darle un nombre, ¿ya? A ese ínfimo. Denotemos A igual al ínfimo del conjunto X. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, además, como 0 es una cota inferior, del conjunto X, chicos, ¿qué cosa era el ínfimo? El ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, pregunta, ¿cuál será la relación entre 0 y A? ¿Qué signo le voy a colocar acá? Menor, mayor, menor igual, mayor igual. Entonces, ese número A es la mayor de las cotas inferiores. ¿Sí? Esa es la definición de ínfimo. Y si es la mayor de las cotas inferiores y 0 es una cota inferior, chicos, ¿qué signo colocan aquí? ¿Qué signo va? Menor igual. Ahí está. ¿Cierto? Porque A es la mayor de las cotas inferiores. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, aquí tendríamos que A es mayor o igual que 0. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Yo estoy queriendo probar que A, el ínfimo, es igual a 0. Eso es lo que quiero probar. Entonces yo tengo que descartar, porque que A sea mayor o igual que 0 significa que A es mayor que 0 o que A es igual a 0. Tengo que descartar esto. Y entonces para descartar eso voy a suponer justamente que A sea mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que A sea un número mayor que 0. Y debo llegar a alguna contradicción. ¿Sí? Vamos a ver. Si A es mayor que 0, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos por la primera parte que hemos probado en el teorema, sabemos que el conjunto n no es acotado superiormente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, supongamos que A sea mayor que 0. Como n no es acotado superiormente, ¿qué significa? Como n no es acotado superiormente, entonces este número A no es una cota superior,
no es cota superior de n. ¿Cierto? Y si no es cota superior de n, ¿qué cosa quiere decir? Quiere decir entonces que existirá un número n, entonces existe un número m natural tal que ese número m tiene que ser mayor que a. ¿Están de acuerdo? Porque a no es cota superior. Y entonces, ya, no, esto no me va a servir. A ver, voy a cambiar un poquito, ¿eh? En lugar de a voy a colocar 1 sobre a. Entonces, 1 sobre a no es cota superior. ¿Están de acuerdo o no? Como n no es acotado, ustedes dan cualquier número real y ese número real no puede ser cota superior. Entonces yo voy a tomar 1 sobre a. Ahorita se van a dar cuenta por qué cambié, había colocado a y lo he cambiado por 1 sobre a. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Entonces, como este número 1 sobre a no es cota superior, significa que va a existir un número m natural tal que m sea más grande que 1 sobre a. Tal que m sea mayor que 1 sobre a. ¿Cierto? ¿Y eso qué cosa quiere decir? Eso quiere decir que 1 sobre m va a ser menor que a. ¿Todo bien? Ya está. Y eso es absurdo. ¿Por qué? A ver, voy a hacer un dibujo aquí. Los dibujos creo que siempre aclaran, chicos. Cada vez que ustedes puedan dibujar, dibujen, ¿no? Les aseguro que va a quedar más clara la idea. Miren, aquí está el 0. Y ahora voy a colocar por aquí los elementos del conjunto. Entonces yo tenía el 1, tengo por acá un medio, por acá estará un tercio, y ahí están todos los elementos. Todos los elementos se van acumulando alrededor del 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que he dicho es que como a es mayor que 0, ¿ya? Entonces, ese a, imagínense que está, no sé, pues no sé por dónde estará. Pero como a es mayor que 0, el a podría estar inclusive aquí a la derecha. Por ahí podría estar a. ¿Cierto? Como a es mayor que 0, entonces va a existir un número m que va a ser más grande que 1 sobre a. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Resulta que ustedes tienen aquí un número 1 sobre m menor que a, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué significa que 1 sobre m sea menor que a? A ver, ¿qué cosa era? A es el ínfimo, ¿no? Ah, ya, aquí estamos. Entonces, chicos, yo no sé dónde estará el ínfimo, pero yo sí sé que el 1 sobre m puede estar, digamos, aquí. Aquí estará el 1 sobre m. Y ese 1 sobre m es menor que a. Entonces significa que a estará por acá. ¿Cierto? Pero eso no puede ser. ¿Por qué? Porque como a es el ínfimo, a ver, entonces vamos a escribir aquí. Existe m en n tal que vale esto y eso significa esto. Ya hasta ahí está bien, ¿no? Pero esto es absurdo. Pero esto es absurdo. ¿Por qué? Pues este número a es el ínfimo de x. Es decir, ¿qué debería valer? Debería valer que a debería ser menor o igual que todos los elementos de x. ¿Y cómo son los elementos de x? A debería ser menor o igual que x para todo x en x. Pero los elementos de x son los números de la forma 1 sobre n, tal que n es un número natural. Es decir, debería valer esto. O sea, a debería ser menor o igual que todos los elementos del conjunto x, pero los elementos del conjunto x son de la forma 1 sobre n, y esto debería ser válido para todo número natural. ¿Sí? Y nosotros aquí hemos encontrado un número m, tal que 1 sobre m sea menor que a, pero eso es absurdo. Chicos, ¿están de acuerdo o no? Entonces, esa contradicción se debe haber supuesto que a es mayor que 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a no puede ser mayor que 0. Y entonces, a debe ser igual a 0. Y está probado entonces que a, o sea, el ínfimo de x, es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, a, el ínfimo de x, tiene que ser igual a 0. Listo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta?
Todo bien. Tercera condición. A ver, ¿qué queremos probar en la tercera? En la tercera nos dicen, dado dos números reales positivos, A y B, hay que probar que existe un número natural que sea tal que n por A mayor que B. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, a ver, me dan dados A y B reales positivos por demostrar que existe un número natural n tal que n por A mayor que B. Muy bien, entonces decimos así, como A y B son números reales positivos, entonces, a ver qué me conviene, B sobre A. Entonces, B sobre A es un número real positivo, ¿de acuerdo? Es un número real positivo. ¿Sí? Entonces, como el conjunto n de los números naturales no es acotado superiormente, como n, eso ya lo probamos en la primera parte del teorema, no es acotado superiormente. ¿Qué significa? Que dado cualquier número real, siempre va a haber un número natural que lo supere. Entonces, va a existirá un número natural, voy a llamarlo n, tal que ese número natural n sea más grande que b sobre a. ¿Cierto? Eso significa que n no es acotado, que siempre voy a encontrar un número natural más grande que b sobre a. Luego, ¿eso qué significa? Multiplico por a cada miembro y como a es positivo, entonces vale que n por a es mayor que b. Y eso era lo que queríamos demostrar. Y el teorema está aprobado. Nada más. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Muy bien, parece que sí. Listo, está aprobado el teorema. A ver, existe una forma, a pesar que, a pesar que este teorema tiene tres partes, la forma más usada, más común a la hora de resolver problemas, la forma más común de aplicar esta propiedad arquimediana es la siguiente. Vamos a escribirla aquí como una observación. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar en la parte B, en la parte 3i, voy a tomar B igual a 1, ¿ya? Entonces cumple la condición, ¿no? Sería A y 1 son números reales positivos, ¿de acuerdo? Entonces, si tomamos B igual a 1 en la parte 3i, en la parte 3i del teorema anterior, entonces, ¿qué significaría? Entonces, decía que existía un número n tal que n sea mayor que b. Entonces, existirá un número natural n tal que n por a sea mayor que 1. Es decir, tal que a sea mayor que 1 sobre n. ¿Cierto? Listo. Es decir, ¿qué cosa hemos probado? Ya. Entonces, es decir, vale lo siguiente. Para todo número real x, para todo x real positivo, existe un número natural n tal que 0 es menor que 1 sobre n menor que x. ¿De acuerdo? Listo. Chicos, lo único que hemos hecho es escribir esto en lugar de a, he colocado x, ¿ya? Y lo he escrito de otra manera. Entonces, para todo x real positivo, siempre existe un número natural tal que 1 sobre n sea menor que x. Listo, ya está.
esta forma, esta última forma, es la que más se utiliza a la hora de resolver problemas, ¿ya? Y por eso es que en algunos textos a esta forma de aquí se le conoce como propiedad arquimediana, que como ustedes observan es otra manera de escribir la condición 3i de nuestro teorema. Entonces, en adelante, cuando me refiero a la propiedad arquimediana, me voy a estar refiriendo a esto, ¿ya? Muy bien. Podríamos colocarlo como un corolario del teorema anterior. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Aquí? ¿Todo bien? Ya. Entonces vamos a... No hay que perder de vista lo que queríamos hacer. Lo que estábamos queriendo hacer, chicos, era establecer una diferencia entre los racionales y los reales que hasta ahorita no la hemos establecido. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso. Entonces, a ver. Primero vamos a comenzar con una proposición que seguramente que la han probado en su curso de matemática básica cuando ingresaron, ¿ya? Que dice que no existe un número racional, no existe un número de R racional cuyo cuadrado sea igual a 2. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se prueba eso? Vamos a suponer que sí existe, ¿ya? Entonces, supongamos que sí existe, supongamos que existe un número racional, que existe un número racional R, igual, por ejemplo, a M sobre N, racional cuyo cuadrado, tal que su cuadrado sea igual a 2. O sea, tal que M al cuadrado sobre N al cuadrado sea igual a 2. ¿Cierto? Es decir, tal que M al cuadrado sea igual a 2 por N al cuadrado. ¿Todo bien? Entonces, por la forma como está escrito, eso significa que M al cuadrado es par, ¿no? Muy bien. Supongamos entonces que existe un número racional cuyo cuadrado sea 2. Esto significa que M al cuadrado es par, ¿cierto? Y si M al cuadrado es par, eso también significa que M es par, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces a ver cómo escribimos esto. Esto significa que M es par. Pero como M es un número par, entonces este número M se puede expresar así. Luego, M puede expresarse de la siguiente forma. Este número M se va a expresar como 2. Como es un número par, tiene que ser alguna potencia de 2, digamos 2 a la K. ¿De acuerdo? 2 a la K multiplicado por algún otro número, por un número P. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, a ver, si fuese, digamos, 42 sería 2 por 21. Muy bien, por un número P, ¿no? Siendo P un número impar, siendo P un número impar. Muy bien. Eso quiere decir entonces que si ustedes calculan M al cuadrado,
m al cuadrado sería ¿cuánto? Sería 2 a la 2k por p al cuadrado, ¿cierto? Uh-huh. Ya. Y eso quiere decir, ya, no, a ver un ratito. Creo que no necesito bajar a m cuadrado. Acá nomás, miren. Ya. M cuadrado es impar. Luego, m cuadrado, perdón, m cuadrado es par, ¿no? Luego m cuadrado se puede expresar como alguna potencia de 2 por p, coma, siendo p un número impar. ¿Todo bien? Eso es m cuadrado, ¿ya? Muy bien. Luego, como m al cuadrado es 2 por n al cuadrado, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que n al cuadrado, entonces luego, como m cuadrado es igual a 2n al cuadrado, entonces tendríamos esto. M al cuadrado, ¿qué cosa es? Es esto de acá. Sería 2 a la k por p es igual a 2 por n al cuadrado. Puedo cancelar un término 2, ¿ya? Un factor 2 y nos va a quedar esto. Nos va a quedar que n al cuadrado va a ser igual a 2 a la k menos 1 por p. ¿Cierto? Listo. Donde p, no se olviden que p es impar. Muy bien. Ya, chicos, acá tendría que haber supuesto algo más, miren, ¿ah? Aquí cuando escribimos este racional m sobre n, estamos suponiendo que m y n ya están simplificados, ¿cierto? O sea que no tienen factores comunes, o sea que m y n son coprimos, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a escribir aquí mismo, ¿ya? Supongamos que existe un número racional m sobre n, con m y n coprimos, o sea, sin factores comunes, tal que r al cuadrado es igual a 2, ¿no? Listo. O, pero como r es m sobre n, sería m al cuadrado sobre n al cuadrado igual a 2. Ya está. Muy bien. Entonces, este término de aquí, que significa que n cuadrado sea 2 a la k menos 1. Si n al cuadrado es 2 a la k menos 1 por p, entonces significa, hay dos posibilidades. Que si este de acá fuese distinto de 1, ¿de acuerdo? Significaría entonces que n al cuadrado sería par, ¿de acuerdo? Y si n al cuadrado es par, seguramente no. Si n al cuadrado es par, entonces n va a ser par, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, chicos, hay dos posibilidades. Vamos a anotar aquí de nuevo mejor. A ver. Luego m cuadrado es esto, ya. M cuadrado sería 2 a la k menos. Ya. Chicos, creo que está mal. A ver. M al cuadrado, primero en borrador, ¿ya? M al cuadrado es igual a 2n cuadrado. Ya está. ¿Qué significa? Que m al cuadrado es par. Si m al cuadrado es par, ¿qué significa? Que m es par. Si m es par, significa que m es de la forma 2 a la k por un impar. P impar. Y eso significa que m al cuadrado será 2 a la 2k por un impar. ¿Ya? Pero m al cuadrado es 2n cuadrado.
Entonces, comparamos este con este. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría n cuadrado sería igual a 2 a la 2k menos 1 por p. Ya está. Ajá. Sé que esto está mal. Ya. Si n cuadrado es 2 a la 2k menos 1 por p, eso significa entonces que n al cuadrado es par. Y si n al cuadrado es par, significa que n es par. Pero si n es par y m es par, eso sería una contradicción con esto de aquí, ¿cierto? Que eran primos entre sí. ¿Cierto? Listo, chicos. Entonces vamos a reescribir todo, ¿ya? A ver, por aquí no consideré un exponente, creo. Mejor no lo borro para no olvidarme. Menos mal que esto se borra rápido. A ver, esto significa que... Ya, esto de aquí también estaba mal. Muy bien. A ver, estoy suponiendo que existe un número racional cuyo cuadrado sea 2. Eso significa que vale esto. Esto significa que m al cuadrado es par. Luego, m también será par. M es par. Luego m es par. Entonces, si m es par, imagínense que m sea de esta forma. M será una potencia de 2 multiplicada por p, con p impar. ¿Cierto? Eso significa que si ustedes elevan al cuadrado, si elevan al cuadrado m, tendrían m al cuadrado sería igual a 2 a la 2k por p al cuadrado. Acá abajo me ha faltado p al cuadrado, ¿no? Ya, pero eso no es problema, porque impar al cuadrado sigue siendo impar. Listo. Esto significa también que este m cuadrado, que era 2m cuadrado, va a ser igual a 2 a la 2k por p al cuadrado. Y eso significa que n al cuadrado va a ser igual a 2 a la 2k menos 1 por p. ¿Cierto? Listo. Esto significa que n al cuadrado es par. Y si n al cuadrado es par, significa que n es par. Lo cual es absurdo. Lo cual es absurdo. Pues m y n serían pares. M y n serían pares y al ser pares no serían primos entre sí. Muy bien, listo. Ahora sí está bien. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no existe un número, no existe un número racional cuyo cuadrado sea 2, ¿no? Por lo tanto, no existe un número R racional tal que su cuadrado sea 2. Listo, chicos, está aprobado. Muy bien, este teorema es un teorema existe desde la época de los griegos, ¿no? Cuando uno de los alumnos de Pitágoras, los griegos habían escrito pues toda la matemática en términos de números racionales, ¿no? Enteros irracionales. Y entonces cuando uno de los alumnos de Pitágoras se dio cuenta que el triángulo rectángulo con lados 1 tenía una hipotenusa que no se podía calcular, ¿de acuerdo? Que no se podía calcular con la matemática de los griegos. Entonces, ese alumno se llama Hipaso, Hipaso o Hipasus. Entonces le comunicó a su maestro, a Pitágoras, ¿no? Que este triángulo tiene una hipotenusa que no se puede calcular. Entonces, ese descubrimiento, bueno, algunos libros de historia dicen que Pitágoras lo mandó a matar a Hipasus, ¿no? Que curiosamente apareció ahogado, ¿no? Por contradecir las teorías de su maestro, ¿no? Pero al margen de eso, ese descubrimiento dio lugar a un tipo de números que en la matemática griega se llamaban los números inconmensurables. O sea, los que no se pueden medir, ¿ya? Los que no se pueden calcular. Y entonces, esos números dieron lugar, ¿no? O esa fue la semilla de los números que hoy en día conocemos como los irracionales, ¿no? Porque ahora todos sabemos que esa hipotenusa era la raíz cuadrada de 2. Pero para la época de los griegos, pues eso no era conocido, ¿no? Se pensaba que toda
toda la matemática estaba escrita en términos de... Y Pitágoras había escrito toda la matemática de la época en términos de números racionales, ¿ya? Entonces, difícil de creer para ellos que exista un triángulo con un lado que no sea racional. Muy bien. Chicos, ya, ¿para qué hemos probado esto? Lo que queremos es construir un ejemplo que nos dé la diferencia entre los reales y los racionales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir un par de conjuntos. Definamos los conjuntos. Estos dos conjuntos. Voy a definir el conjunto X. Que va a estar formado por todos los números racionales que sean no negativos, tales que X sea mayor o igual que 0, y que además tengan cuadrado menor que 2. Menor o igual que 2. No, menor que 2. ¿De acuerdo? Y voy a considerar el conjunto Y, formado también por todos los números racionales, tales que estos números, le voy a cambiar el nombre, voy a llamar a sus elementos, lo voy a llamar Y minúscula, tal que este número Y sea mayor que 0, y que además su cuadrado sea mayor que 2. ¿De acuerdo? Entonces, por la manera como están definidos estos conjuntos, es claro que tanto X como Y son subconjuntos de los racionales. ¿Cierto? ¿Sí? Están formados ambos por elementos racionales. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a probar? Vamos a probar primero que este conjunto X es acotado. Acotado, tanto superior como inferiormente. Claramente, creo, ambos conjuntos son acotados inferiormente, ¿no? Entonces, es claro que X y Y están en Q y además son acotados inferiormente. ¿Por qué son acotados inferiormente? Porque en ambos casos sus elementos son mayores o mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? Así que están acotados inferiormente por el 0. Muy bien. Entonces, ya está. Primero, si X es un número racional con X mayor o igual que 0, con X mayor que 2, entonces ustedes saben que su cuadrado va a ser mayor que 4. ¿Cierto? Su cuadrado va a ser mayor que 4. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. A ver, creo que necesito aquí... voy a copiar aquí abajo en borrador la definición del conjunto X. ¿Bien? X estaba formado por todos los números racionales, tal que X es mayor o igual que 0 y su cuadrado es menor que 2. ¿De acuerdo? Y Y está... No, creo que por ahora necesito solo X. ¿Ya? Chicos, no hay que perder de vista esta definición entonces. ¿Qué significa? A ver, si yo tomo un número real, un número racional, no tiene que ser racional, real. Si X es un número real que es mayor que 2, entonces es claro que su cuadrado es mayor que 4. Pero si su cuadrado es mayor que 4, ese número no cumple esta condición de X. ¿Qué significa? Significa entonces que este elemento X no está en el conjunto X mayúscula. ¿Están de acuerdo o no? Y si no está en el conjunto X mayúscula, ojo que aquí yo he tomado todos los números reales que sean más grandes que 2. ¿De acuerdo? Sí, del 2 a la derecha. Significa que ninguno de estos va a estar en el conjunto X. ¿Qué significa? Significa que el conjunto X va a estar contenido aquí a la izquierda. Pero como el conjunto X está formado por los mayores iguales que 0, significará que el conjunto X va a estar contenido entre 0 y 2. ¿Están de acuerdo con eso o no? Entonces, esto significa que nuestro conjunto X será un subconjunto del intervalo 0, 2. Ahí está, lo guardamos ahí.
Quiere decir entonces que, es decir, X es un conjunto acotado, tanto superior como inferiormente. ¿De acuerdo? X es un conjunto acotado. Entonces, como X es un subconjunto de los reales, entonces, y es acotado, entonces este conjunto posee un supremo. Entonces, X posee supremo. ¿De acuerdo? Vamos a, vamos a ver qué sucede con ese supremo. Ese supremo vamos a darle un nombre, ¿ya? Muy bien. Entonces, digamos que ese supremo sea A. A va a ser el supremo de X. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a mirar el conjunto Y. El conjunto Y está formado por los números racionales, creo que los habíamos llamado Y minúscula, tal que Y sea mayor que 0 y tal que Y al cuadrado sea mayor que 2. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué cosa observamos? Como Y cuadrado es mayor que 2, entonces decimos lo siguiente. De la definición de Y, bueno, en ese caso ya no lo puedo colocar en un intervalo acotado, ¿sí? Porque como Y cuadrado solamente tiene que ser mayor que 2, entonces lo que puedo afirmar en relación a este conjunto es que este conjunto Y va a estar contenido en el intervalo que va de 0 a más infinito. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? De 0 a más infinito. Muy bien. ¿Qué significa? Que este conjunto Y, bueno, no va a ser acotado superiormente, pero sí acotado inferiormente, ¿no? Es decir, bueno, ya sabíamos, ¿no? Creo que en la página anterior escribí que Y era acotado inferiormente, ¿cierto? Entonces, como Y es acotado, como Y es un subconjunto de los reales y es acotado inferiormente, entonces, nuevamente por el axioma del supremo, posee ínfimo. Entonces, Y posee ínfimo. Y vamos a denotar a este ínfimo. Digamos que ese ínfimo sea B. B va a ser el ínfimo de Y. Muy bien. Listo. Guardamos ahí esos resultados. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? A ver, adelantando un poco lo que queremos probar. Lo que queremos probar es que este supremo de, bueno, primero, X es un subconjunto de los racionales. Lo que queremos saber es si el supremo de X, o sea, A, es un número racional. ¿Sí? Eso es lo que queremos averiguar. Muy bien. Y lo mismo con el ínfimo. Queremos saber si el ínfimo de Y es un número racional. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, para eso, chicos, vamos a hacer unos cálculos. Por favor, acompañen los cálculos. Si me equivoco en alguna desigualdad, me avisan para no vaya a ser que al final no cuadren los resultados. ¿Ya? Entonces, primera parte. Dado un elemento X en el conjunto de X, ¿ya? Por definición, aquí está la definición de X. Entonces, este elemento de X tiene que ser mayor o igual que 0 y además su cuadrado tiene que ser menor que 2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, voy a decir lo siguiente. Voy a tomar un elemento racional, sea R, un número racional positivo, tal que cumpla esta condición. Tal que R sea menor que 2 menos X al cuadrado sobre 2X más 1. ¿Ya? Claro, alguien ahorita puede preguntar, profe, ¿y por qué este número? ¿De dónde salió? Bueno, nadie despierta un día con ese número en la cabeza, ¿no? Entonces ahorita les voy a decir de dónde sale. ¿Ya? Y vamos a suponer que todavía no sabemos. Ya, listo, olvídense esto de aquí por un momento. No sabemos qué número es ese. ¿Ya? Listo. Así que estoy tomando solamente un número racional mayor que 0. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que yo necesito probar es que es lo siguiente, miren, aquí está el conjunto X, yo sé que este conjunto X va a estar dentro de 0, 2. Yo sé que no, aquí está arriba, ¿no? Dentro de 0, 2. Entonces, he tomado un número X cualquiera dentro del conjunto y yo sé que su cuadrado va a ser menor que 2, así que el cuadrado podría estar acá, ¿cierto? Lo que yo quiero garantizar es que si X está en el conjunto X, entonces puedo sumarle un número racional, X más R, y yo quiero garantizar que este también está en el conjunto X. Así que para que esté en el conjunto X, yo necesito, de acuerdo a la definición de X, necesito que X más R al cuadrado sea menor que 2. ¿De acuerdo? Que X más R al cuadrado sea menor que 2. Muy bien, pero X más R al cuadrado, X más R al cuadrado es X al cuadrado más 2XR más R al cuadrado, y ese tiene que ser menor que 2. El problema es que no tengo cómo controlar R, porque aquí aparecen dos veces R, una aparece R nada más y en el otro aparece R al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para garantizar que ese R esté dentro del conjunto, que este X más R esté dentro del conjunto, voy a suponer que este R sea pequeño. Para comenzar, voy a suponer que sea pequeño, ¿ya? Entonces sea R, voy a borrar aquí, un número racional, tal que R sea menor que 1, y además, aquí voy a colocarle otra condición, ¿ya? Que ahorita la voy a agregar. Muy bien. Entonces, como R es menor que 1, y positivo además, así que como 0 es menor que R, menor que 1, entonces, chicos, su cuadrado, ¿cómo va a ser? Si yo multiplico por R a cada miembro, aquí, quedará R al cuadrado menor que R. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ya. A ver, y ahora voy a hacer un cálculo. Miren, luego tendría que este número X más R elevado al cuadrado, como ustedes saben, es X cuadrado más 2XR más R al cuadrado. Pero como R al cuadrado es menor que R, esto de acá será menor que X al cuadrado más 2XR más R. ¿Cierto? ¿Y qué más? Esto de aquí va a ser igual a X al cuadrado más R por 2X más 1. ¿Cierto? Entonces, aquí es donde viene la condición. Yo necesito probar que este cuadrado sea menor que 2. Así que esto de acá tiene que ser menor que 2. ¿De acuerdo? Y para que eso sea menor que 2, este término de aquí debería ser menor que 2 menos X al cuadrado. Y para que este término sea menor que 2 menos X al cuadrado, yo voy a exigir que este número de R sea menor que 2, no, así no es, menor que 2 menos X al cuadrado sobre 2X más 1. Ahí está. Así que si yo exijo eso, entonces todo cuadra bonito. Porque esto de acá sería así. A ver, estamos aquí ya. Esto de acá sería menor que X al cuadrado más R, solo que nuestra R, por la condición que hemos colocado, sería menor que 2 menos X al cuadrado sobre 2X más 1. Por 2X más 1. ¿De acuerdo? Y esto de aquí, luego que cancelan X cuadrado, les va a quedar 2. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Es decir, X más R al cuadrado es menor que 2. No solamente eso, sino que nosotros habíamos considerado un elemento X en X. Si está en X es un número racional. Un R racional, entonces, significa que X más R es un número racional. ¿De acuerdo? Además es mayor o igual que 0, ¿cierto? X más R mayor o igual que 0. Y además, ¿qué cosa vale? Hemos probado que X más R al cuadrado es menor que 2. Eso es lo que acabo de probar. X más R al cuadrado menor que 2. ¿Y qué significa eso?
Significa entonces que este número de X más R cumple todas las condiciones del conjunto X. ¿De acuerdo? Significa entonces que ese número de X más R está en X. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que X más R pertenece a X. Ahí está. Listo. Moraleja. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir que, a ver, chicos, ¿qué hemos probado? Miren, ahora vamos a leer los resultados. Yo tomé un elemento X en X, partí de acá, y he probado que es posible encontrar un número racional de tal forma que, ¿dónde está? Aquí. De tal forma que X más R esté en X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que si ustedes, por ejemplo, pensaban, o si alguien piensa que el conjunto X tiene por acá un elemento que sea el máximo, si este de aquí es el máximo, siempre voy a poder encontrar un X más R que va a estar en X. Y como X más R es más grande que X, significa entonces que no, que el conjunto X no va a tener elemento máximo. ¿De acuerdo? Entonces, esto quiere decir que X no posee elemento máximo. No posee elemento máximo. Chicos, ¿están de acuerdo que quiere decir eso o no? Porque si yo supongo que este X fuese el máximo, si este X fuese el máximo de X, he encontrado uno que es más grande que él y que está dentro de X. Significa entonces que no era el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, nuestro conjunto de X no posee elemento máximo. Muy bien, entonces tenemos probada la primera propiedad. Entonces, a ver, si quieren, podría detallar un poquito más. Esto quiere decir que X no posee elemento máximo. Pues, si ustedes tuviesen un elemento, por ejemplo, no sé, pues, X sub 0, pues si X sub 0 en X es un elemento máximo, es el elemento máximo del conjunto X, de acuerdo a lo que hemos probado, entonces, por lo que hemos probado, que resulta, por lo que hemos probado, va a existir un número, existe un número racional R, tal que, racional positivo, tal que este número X más R, como es un racional positivo, este número X más R es mayor que X y además pertenece a X. Y eso es una contradicción, porque, perdón, acá es X sub 0, ¿no? Porque si X sub 0 es el elemento máximo, entonces no puede haber un elemento dentro de X que sea más grande que él. Pero siempre encontramos uno que sea más grande. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Profe, Sí. una consulta. En la parte de comienzo donde dice que X está incluido en el intervalo 0,2 cerrado, ¿ya? Ya. Necesario, ¿por qué tiene que ser 2 cerrado y no 2 abierto? ¿Dónde? Ah, acá. Ajá, sí. Puede ser abierto, ¿no? No hay Sí, problema. Sí. ya listo, gracias. Ya, ok. Lo que sucede es que, a ver, eh, ¿por qué le he colocado cerrado? Bueno, con abierto funciona también, ¿eh? Pero le he colocado cerrado por lo siguiente. Acá yo tomé un X que sea mayor que 2. Entonces aquí está la recta y he tomado, digamos, si X es mayor que 2, he tomado de 2 a la derecha. ¿Cierto? O sea, no estoy tomando el 2. Y yo sé que para los X que son más grandes que 2, cumple esto. Y si cumple eso, ¿qué significa? Significa que no está en el conjunto de X. Si no está en el... ¿Por qué? Porque en el conjunto de X estaban los X cuadrados menores que 2.
Si no está en el conjunto X, ¿qué significa? Que ningún elemento de aquí, de este conjunto verde, va a estar en el conjunto X. Por lo tanto, el conjunto X tiene que estar en el complemento. Y como aquí yo tomé abierto, el complemento sería el cerrado. ¿De acuerdo? Por eso que aquí es cerrado. Pero si yo aquí hubiese escrito, desde el inicio, hubiese escrito aquí arriba, mayor o igual que 2, también funcionaba. Sería mayor o igual que 4 y cumple lo mismo. Así que diría que X está contenido aquí en el 2 abierto. ¿De acuerdo? Así que se puede escribir así también. No hay ningún problema. Yo, profe, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, chicos, está aprobada la primera parte. Uy, son 1:30. Yo creo que no vamos a acabar esto hoy día. A ver, segunda parte. Ahora vamos a probar en esta segunda parte que el conjunto, así como hemos probado que el conjunto X no tiene elemento máximo, vamos a probar en la segunda parte que el conjunto Y no posee elemento mínimo. Y no posee elemento mínimo. La idea es la misma. ¿Sí? Vamos a probar que Y no posee elemento mínimo. Entonces, si no posee elemento mínimo, ¿cuál es la idea? Aquí está el conjunto Y que está contenido, eran los mayores que 0, ¿cierto? Entonces voy a tomar un elemento y si este de aquí fuese el mínimo, entonces voy a probar que hay uno más chico todavía, un Y menos R. Y eso sería una contradicción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no tendría elemento mínimo. El argumento es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, dado un elemento cualquiera, dado un elemento Y en el conjunto Y, recordemos que el conjunto Y estaba formado por todos los Y racionales, tal que Y es mayor que 0 y Y cuadrado es mayor que 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dado un elemento Y en Y, tomamos, vamos a tomar un número racional, tomamos un número racional R, tal que cumpla la siguiente condición, tal que 0 sea menor que R, menor que, ahorita vamos a descubrir menor que cuánto debería ser, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero probar es que este Y no puede ser elemento máximo. Para eso debo demostrar que, perdón, voy a probar que este Y no puede ser elemento mínimo. Para eso voy a probar que existe un Y más chico todavía, ¿de acuerdo? Existe un elemento de Y mayúscula más pequeño que este Y minúscula que he tomado. Muy bien, entonces voy a considerar Y menos R. Como estoy suponiendo que R sea positivo, este Y menos R va a ser menor que Y. ¿De acuerdo? Entonces, Y menos R es menor que y además vale lo siguiente. Entonces vamos a estimar el cuadrado. Sería Y menos R elevado al cuadrado, como ustedes saben, es Y cuadrado menos 2Y por R más R al cuadrado. Pero yo necesito que eso de ahí sea, que todo esto de aquí me salga mayor que 2. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, esto de acá va a ser mayor que Y al cuadrado menos 2Y por R. Porque como este R es positivo, Y al cuadrado va a ser positivo y por lo tanto va a ser mayor que esto de acá. ¿Cierto? Así que yo necesito todavía que este número sea mayor que 2. Y para que ese número sea mayor que 2, a ver, ¿esto qué cosa es? Esto es lo mismo que escribir Y por Y menos 2R. ¿De acuerdo? No. A ver, creo que así no me conviene. Y cuadrado menos 2Y. ¿Esto cómo se puede escribir? Se puede escribir como... A ver, yo necesito que esto sea mayor que 2. Que eso sea mayor que 2, ¿qué significa? A ver, lo voy a sacar aquí en borrador. Significa que Y cuadrado menos 2 tiene que ser mayor que 2YR. Y significa que R tiene que ser menor que Y cuadrado menos 2 sobre 2Y. Listo. Esa es la condición. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a pedir aquí, le voy a exigir aquí que sea R menor que Y cuadrado menos 2 sobre 2Y. ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a quedar así.
Esto de acá se puede escribir así. Menos r mayor que 2 menos y cuadrado sobre 2y. ¿Cierto? Así que este menos r va a ser mayor que... A ver, acá tendría... acá sería más 2y, más 2y por menos r. Solo que menos r es mayor que 2 menos y al cuadrado sobre 2y. ¿Cierto? Listo. Ahí ustedes cancelan 2y, luego cancelan el y cuadrado y les queda igual a 2. Y entonces lo que quiero que se den cuenta es que estos números que a veces aparecen en los textos, ¿no? Bueno, a veces no, que siempre aparecen en los textos como este de aquí, estos no son mágicos, ¿no? Esos salen de la propia necesidad de lo que uno quiere probar, ¿ya? Entonces, ya les dije de dónde salía. Entonces, hemos probado esto. Significa que y menos r al cuadrado es mayor que 2. ¿Y eso qué significa? Significa que y no posee elemento mínimo, ¿no? Esto quiere decir que el conjunto y no posee elemento mínimo. Mismo razonamiento que antes, porque si tuviese elemento mínimo, si ustedes tuviesen un elemento mínimo, por ejemplo, y sub 0, entonces siempre pueden construir un número racional R, tal que y sub 0 menos R también pertenezca a y. Pero y sub 0 menos R es menor que y sub 0. Entonces este y sub 0 ya no va a ser elemento mínimo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no posee elemento mínimo. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver, por acá veo una pregunta. A ver, lo que pasa es que cuando hagan preguntas, chicos, mejor con el micrófono para escucharlos. Ricardo nos pregunta si tendrá mínimo, pero no sé a qué parte te referías, Ricardo. Porque veo que es de hace unos 18 minutos no, 8 minutos tu pregunta. Listo. Entonces, a ver, a la primera parte. A1. ¿Qué cosa es A1? Sí, a la primera parte. La primera parte de la demostración. Si tendrá elemento mínimo, ¿qué conjunto? Ya. El conjunto X, ¿no? El conjunto X, si observamos, X está acá. ¿Cierto? Está formado por todos los racionales mayores o iguales que 0 que cumplen esta condición. Ese conjunto sí tiene elemento mínimo y sería el 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son todos los números racionales mayores o iguales que 0, cuyo cuadrado sea menor que 2, así que su elemento mínimo es el 0. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Entonces, chicos, siguiente. A ver, hemos probado que X no posee máximo, que Y no posee mínimo. Ahora, tercera propiedad. Imagínense que tenemos dos elementos. Un elemento X que pertenece al conjunto X y un elemento Y que pertenece al conjunto Y. Cualquier par de elementos, ¿de acuerdo? Uno en cada conjunto. Entonces, vamos a probar lo siguiente. Probaremos que sea cual sea el elemento elegido en cada uno de estos conjuntos, siempre el elemento de X va a ser menor que el elemento de Y. ¿De acuerdo? Listo. A ver, ¿qué sabemos de los elementos de X? Sabemos que si X está en X, entonces por la definición, su cuadrado es menor que 2. Y sabemos que si Y está en Y, por la definición, su cuadrado es mayor que 2. ¿De acuerdo? Listo. Si su cuadrado es mayor que 2, quiere decir entonces que 2 es menor que Y al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Eso significa entonces que X al cuadrado es menor que 2 y menor que Y al cuadrado. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Significa entonces que X al cuadrado más Y al cuadrado, X al cuadrado menos Y al cuadrado es menor que 0. ¿Cierto? ¿Y eso qué significa? Significa entonces que X más Y por X menos Y tiene que ser menor que 0. ¿Cierto? Pero,
Recordemos cómo estaban definidos los conjuntos X y Y. Ambos están definidos con números mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? Entonces decimos cómo X debe ser mayor o igual que 0 y Y tiene que ser mayor que 0. Entonces quiere decir que X tiene que ser igual a Y. Porque esta... no, perdón, está mal eso, ¿no? ¿Esta desigualdad qué significa? Esta desigualdad significa que estos términos, que estos factores tienen distinto signo. Entonces, como ustedes tienen que los dos términos, los dos sumandos, los dos términos X y Y, ambos son positivos, bueno, X podría ser 0, entonces lo que podemos afirmar es que X más Y tiene que ser mayor que 0. Y si X más Y es mayor que 0, pues el otro es el que tiene que ser menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, X menos Y tiene que ser menor que 0. Y si X menos Y es menor que 0, significa que X tiene que ser menor que Y. Listo. Está aprobada entonces la tercera propiedad, la tercera afirmación. Muy bien. Entonces, ahora vamos a probar, vamos a averiguar si el supremo, cuarta propiedad. Entonces, nos preguntamos si el supremo, acuérdense que A, ¿qué cosa era? A era el supremo del conjunto X, ¿cierto? Entonces, A es el supremo de X. La pregunta es si este supremo pertenece a los racionales. Ahí está. Entonces, vamos a averiguar eso. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que sí, ¿ya? Supongamos que este supremo A pertenezca a los números racionales. Si A pertenece a los racionales, entonces, a ver, yo creo que vamos a la siguiente página. Vamos a limpiar algunas cosas aquí. Listo. Entonces vamos a averiguar si el supremo de X es un número racional. Estoy suponiendo que sí. Estoy suponiendo que sí es un número racional. ¿De acuerdo? Entonces decimos así. Como A es el supremo del conjunto X, entonces será el supremo de, ¿cómo se definía X? X se definía como el conjunto de todos los números racionales, tales que X es mayor o igual que 0 y además su cuadrado es menor que 2. ¿Todo bien? Entonces, como A cumple eso, eso quiere decir que, a ver, por la parte 1, por la primera parte, ¿qué probamos en la primera parte? En la primera parte probamos, a ver, por acá está, primera parte, hemos probado que el conjunto X no posee máximo. Si no posee máximo, ¿qué cosa es el máximo? Entonces, el máximo es el supremo que pertenece al conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, como no posee máximo, ¿qué significa? Significa que este supremo A, no pertenece al conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, por la parte A, este número A no pertenece al conjunto de X. Porque si A perteneciese a X, A sería máximo, ¿de acuerdo? Pues si A pertenece a X, entonces A sería el máximo. Y no puede ser porque en la primera parte demostramos que el conjunto de X no posee máximo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿qué más? Entonces, ya. Pero este conjunto de X está formado por los elementos que cumplen dos condiciones, que los que son mayores o iguales que 0 y los que tienen cuadrado menor que 2. Si el elemento A no pertenece a este conjunto de los números racionales, tales que cumplen estas dos condiciones, chicos, ¿qué podemos afirmar? Entonces decimos así, como A es un número
que estoy suponiendo, ¿ah? Ojo, aquí está mi hipótesis, estoy suponiendo que es un número racional, ¿de acuerdo? Como A es un número racional, ¿de acuerdo? Que es mayor o igual que 0, entonces, pregunta, ¿A cumpliría esto? Si A cumple esta condición, A cuadrado menor que 2, entonces, como es un número racional, es mayor o igual que 0 y cumple esta condición, este elemento A debería pertenecer a este conjunto X. Pero ya sabemos que A no pertenece a X. ¿Qué significa? Significa que A no cumple esta condición. ¿De acuerdo? Entonces, A no cumple la condición de tener cuadrado menor que 2. ¿De acuerdo? Porque si no, estaría dentro del conjunto X. ¿Cierto? No cumple esa condición. ¿Qué significa? Si no cumple esa condición, eso significa que este número A tiene que cumplir lo contrario. Su cuadrado, ¿cómo tiene que ser? Su cuadrado tiene que ser mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. Entonces su cuadrado tiene que ser mayor o igual que 2. Entonces, si el cuadrado es mayor o igual que 2, ustedes saben que hay dos posibilidades, que A sea mayor que 2 o que A sea igual a 2. ¿Cierto? Entonces voy a suponer por un momento que A cuadrado sea mayor que 2. Supongamos que A sea mayor que 2. Creo que mejor lo escribo. Es decir, A mayor que 2, perdón, A cuadrado mayor que 2 o A cuadrado igual a 2. Ya me he equivocado. Voy a suponer por un momento que su cuadrado sea mayor que 2. Estoy trabajando con el cuadrado de A. Si el cuadrado de A es mayor que 2, chicos, ¿cómo se definía el conjunto Y? El conjunto Y se define como todos los X racionales o todos los Y racionales, tal que Y es mayor que 0 y su cuadrado es mayor que 2. ¿Todo bien? Así que si el cuadrado es mayor que 2, como A es racional, ojo, A ya es racional, entonces ese elemento A tiene que pertenecer a Y. ¿De acuerdo? Entonces, A tiene que ser un elemento de Y. ¿Sí? Pero, por la segunda parte del problema, de la prueba, miren, en la segunda parte, ¿qué probamos? Que si yo tomo un elemento Y en Y, siempre es posible encontrar un elemento. Bueno, acá me faltó escribir eso, ¿eh? Como este Y cuadrado es mayor que 2, esto quiere decir que Y menos 2, Y menos R, es un elemento en Y. Así que para cualquier elemento Y que yo tome en el conjunto, siempre puedo encontrar un número racional tal que Y menos R está en el conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, como este elemento A está en Y, entonces, por la segunda parte de nuestra demostración, siempre es posible encontrar un número racional R, tal que este número A, chicos, aquí ya, tal que este número A menos R siga perteneciendo al conjunto Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. A ver, vamos a juntar ahora todo lo que hemos escrito, ¿ya? Para concluir algo. Ya. Lo último que probamos en la parte 3 es que si yo tengo dos elementos, un elemento X en X y un elemento Y en Y, entonces, ¿qué cosa vale? Vale que X siempre es menor que Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tendríamos lo siguiente. Para todo elemento que yo tome en X, para todo X en X, entonces decimos lo siguiente. Como A menos R está en Y, por la parte 3i tendríamos lo siguiente. Por 3 tendríamos que vale esto, que X tendría que ser menor que A menos R. Y A menos R, como ustedes saben, es menor que A. Así que esto de acá tiene que ser válido
para todo X en X. ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué cosa quiere decir? Esto quiere decir que, a ver, si ustedes miran solamente esta desigualdad, ¿qué significa, chicos, esta desigualdad? Que X sea menor que A menos R para todo X en X. Eso quiere decir que este número A menos R, ¿qué cosa es de X? Ese número A menos R será una cota superior de X. Una cota superior de X. Y que además es menor que el supremo de X. Menor que el supremo de X. Y eso es absurdo. Porque el supremo de X, ¿qué cosa es? El supremo de X es la menor de las cotas superiores, ¿no? Lo cual contradice la definición de supremo. La definición de A como el supremo del conjunto X. ¿Y de dónde viene esa contradicción? Esa contradicción viene de haber supuesto que A es mayor que 2. Por lo tanto, que A cuadrado mayor que 2. Si no cumple A cuadrado mayor que 2, lo único que queda es que A cuadrado sea igual a 2, ¿no? Por lo tanto, A cuadrado tiene que ser igual a 2, ¿cierto? Pero nosotros habíamos probado por eso algo al inicio, que decía que no existe un número racional cuyo cuadrado sea 2. Quiere decir entonces que, ¿qué cosa era A? Esa letra A representa el supremo del conjunto, ¿cierto? Por lo tanto, o esto quiere decir que A no es un número racional. Listo. Entonces, ya. Bueno, ahí termina esta primera parte. Pero, a ver, ¿qué estamos queriendo probar? Estábamos queriendo encontrar la diferencia entre reales y racionales, ¿no? Entonces, de esta forma, ya resumiendo todo lo que hemos dicho, de esta forma, X es un subconjunto acotado, es un subconjunto de los racionales, acotado superiormente. Bueno, inferiormente también, pero me interesa la parte superior. X es un subconjunto de Q acotado superiormente, tal que no posee supremo. Que no posee supremo. Profe, pero sí tiene supremo. Lo que pasa es que no posee supremo dentro del mismo conjunto X, dentro del mismo conjunto Q. El axioma de completitud o axioma del supremo dice que todo subconjunto de los números reales posee un supremo. Y ese supremo es un número real. ¿De acuerdo? Pero aquí este conjunto X posee un supremo. Y su supremo A no es un número racional. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, X es un subconjunto de los racionales acotado superiormente que no posee supremo, o cuyo supremo, mejor lo voy a escribir así, cuyo supremo no pertenece a los racionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Dicho de otra manera, es decir, este conjunto Q, o mejor yo creo que eso ya está claro, este conjunto Q no cumple con el axioma del supremo. ¿De acuerdo? Y esa es la diferencia entre los reales y los racionales. Y es que los reales cumplen el axioma que dice que todo conjunto acotado superiormente posee un supremo, y el supremo va a ser un número real. Pero los racionales no cumplen eso, porque hemos encontrado un conjunto acotado superiormente, pero cuyo supremo no es un número racional.
¿De acuerdo? Listo. Entonces, el hecho de que el supremo del conjunto X, el hecho de que X sea un subconjunto de los racionales tal que el supremo de X no sea un número racional, constituye la diferencia entre los racionales y los reales. Listo, ahí está. Chicos, yo creo que ya nos pasamos del tiempo, ¿ya? Entonces voy a dejar una tarea. Esta es la cuarta parte, quinta parte. Uy, se acabaron las hojas. Están con suerte. Entonces, no puede ser. ¿Y ahora? No borré los garabatos. Malogré mi diapositiva. Bueno, ya. Entonces, chicos, ¿queda probar? ¿Queda por probar? No funciona. Queda por probar que el ínfimo, ¿ya? Esa es la quinta parte del resultado. Queda por probar que el ínfimo del conjunto Y es igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces tendrían que probar eso, que el ínfimo de Y es igual a 2. Y ese 2, y ese número también cumple que el cuadrado, perdón, queda por probar que el ínfimo de Y al cuadrado es igual a 2. Entonces, eso significaría que el ínfimo no es un número racional y entonces también resultaría que el conjunto Y es un subconjunto de los racionales cuyo ínfimo no es un número racional. Entonces también se comprueba que ese subconjunto Y no cumple con el axioma de completitud. ¿De acuerdo? Chicos, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? A ver cómo quedó esto. ¿Cuántas diapositivas me logré? Profesor, ¿qué dijo en la última, en la quinta? Que deja por probar. El ínfimo de los y al cuadrado es igual a 2, o algo así. Tienes que probar que el ínfimo de Y se llamaba A, ¿cierto? A o B, no me acuerdo. Ya. El ínfimo, creo que se llamaba B, ¿no? B es el ínfimo de Y. Entonces, por demostrar, quinto paso, que B al cuadrado es igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, significa que B no es un número racional. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos. Ya, profesor. Ya. Chicos, esta prueba está en el libro de Elon Lima, el libro grande, ¿ya? El libro grande. ¿Sí? Ahí se encuentra esta prueba bien detallada. Muy bien, chicos, entonces, si tienen alguna otra pregunta, todo claro. Ya, bueno, entonces, si no hay más preguntas, ya no puedo borrar eso. Bueno, si no hay más preguntas, aquí nos quedamos. Profesor, Sí, quedó una preguntita de la clase de la semana pasada que usted la dejó como para meditar. ¿qué pregunta? De la función sobreyectiva, que cuando usted cambia los conjuntos de partida y llegada, se puede comprobar que es inyectiva. Así, no me acuerdo. ¿Cómo era? A ver, recuérdame qué cosa era. O sea, era una función sobreyectiva, digamos, de x en y. Ya, y ya, define la sobreyectividad y luego define otra función de y en x, tal que la imagen de los elementos de G, bueno, los define, pero usando los f de y igual, no, y igual a f de x, o sea, usando la definición de sobreyectividad del f. Ya, ahí me acordé. Ya. Claro, ajá. ¿Y qué quedó de O tarea? sea,
O sea, dijo que a ver si pudieran asegurar que G está bien definida. Ahí. ¿Cómo se asegura? ¿La aseguraste o no? Bueno, yo tengo una idea del por qué sí está bien definida. A ver, ¿por qué? O sea, me ayuda la sobreyectividad de F, puesto que ya me relaciona, como usted mencionó, que no necesariamente puede ser un elemento, Ya. no, pero al menos lo primero que me asegura es que para que G sea inyectiva, lo primero que tiene que cumplirse es que todo elemento de Y debe tener una imagen, ¿no? Y la sobreyectividad de F me está asegurando eso, porque como es sobreyectiva va a cubrir todo Y. No, ahí me asegura al menos eso, primer paso. Ya, y luego de que la relación tiene que ser, bueno, digamos univalente, ¿no? Pero yo no tanto lo vi por univalente, sino lo vi como que cada elemento de Y está relacionado con, digamos, como con un grupo ya definido, exacto, ¿no? O sea que cada Y tiene como que uno o más de uno, pero ese grupo cerradito y lo puedo como pequeños grupos que se relacionan. O sea que, bueno, se parece que también es inyectivo, ¿no? Porque se está asegurando que va a haber un valor ahí. Yo lo vi así. Le mandé una foto. Bueno, no sé si lo puede ver en su correo, porque ya sé que es tarde, pero igual. Esa es la idea ¿Cuándo, más que todo. cuándo me has enviado? Ah, en el receso. Tienes que enviar con anticipación para revisarlo, ¿eh? No, Ah, sí, ya sé que es tarde. Solamente le no, dije eso. no, está bien. Lo reviso y te escribo, ¿ya? Solamente era una idea, nada más. No es demostración. Ah, ok. Ya, listo. Está bien, Víctor, ¿no? Sí. Ya, ok. Chicos, ¿algún otro comentario? Muy bien. Profesor, buenas noches. Disculpe, Sí. una pregunta. ¿Cuántos serán los exámenes, la práctica calificada? Ah, lo de la práctica calificada no lo sé, eso lo define el profesor de práctica. No, Ah, profesor de práctica. claro. Ya, ¿No, ya, ya. no les ha dicho? No, el motivo de que a veces, por ejemplo, desde ahora no voy a estar, o sea, días, no yo no voy a estar presente estando en las clases. Voy a estar trabajando rotativamente y quiero saber, por ejemplo, qué día, ¿no? Para estar presente, para pedir permiso y para darlos práctica. Ya, eso tienen que coordinar con el profesor de práctica, Ah, ya, ya, Ricardo. ya, ya, Claro, ya, pero lo que sí tienen que, bueno, ya deberían haber establecido es cuántas prácticas les va a tomar. Eso se establece en la primera clase. Ya tendría que haberles dicho cuántas prácticas les va a tomar durante el ciclo. A ver, los demás alumnos, Profesor, ¿les ha dicho? en cuanto... Dime. sí, profesor, en cuanto para el compañero, el profesor ya mencionó que podría ser terminando el tema de reales. Podría ser, lo más seguro. Si estás en el grupo, ahí yo lo voy a publicar cuando el profesor diga la fecha, ahí lo publico. Ya, Víctor, pero ya les ha dicho cuántas prácticas les va a tomar o no. Bueno, no dio un número aproximado, pero al menos dijo que la primera va a ser terminando el tema de reales máximo. O sea, no va a pasar de eso. Entonces termina reales y toma. ¿Cómo que un número O puede aproximado? ser, Les ha dicho el cuántas tema... prácticas o no? No dijo más o menos cómo va a ser, pero, o sea, me dijo, terminen el tema de reales máximo, o sea, puede ser antes, ¿no? Pero si usted le decía, o sea, si le comunicamos a él que usted terminó el tema de reales, ya toma la primera práctica ya. Va a hacerlo por temas, más o menos, va a agrupar temas y va a tomar. Bueno, ya, no sé Dijo, cómo dijo que funciona. iban a ser 2 o 3. ¿Dos o tres prácticas? ¿Nada más? Sí, Uy, sí, eso preguntó. Lo preguntó y casi nadie habló. ya, bueno, no sé, chicos. Ustedes tienen que, bueno, se supone que ustedes son los principales interesados, ¿no? Así que, no sé, si a ustedes les parece bien eso, no me meto. Pero me parece muy poco. Ya, muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, profesor, disculpe, sobre los exámenes parciales y finales, si usted está encargado de eso o también el profesor de práctica.